Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Que mueva mis manos al actuar, que mueva mis labios al hablar, que mueva mi Vayamos, mente hermanos, a Primera de a Corintios pensar. 15:58. Primera de Corintios 15:58. Va a ser una clase corta también para que los hermanos puedan participar, los que faltan. Primera de Corintios 15:58. Dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, Padre, estamos agradecidos con usted por esta oportunidad que nos da de estar aquí congregados para alabarle y glorificarle. Le pedimos que nos bendiga a cada uno de nosotros, Padre, para que podamos salir edificados. Deme palabras de entendimiento para que así los hermanos puedan aprender un poco más de tu palabra y lo podamos poner cada uno de nosotros en práctica en nuestras vidas y así más personas te puedan conocer. Le damos las gracias por todo y esto se lo pedimos, se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde, hermanos, les tengo preparado un tema, el cual decidí titular El constante crecimiento espiritual. Yo no me acordaba que había un tema de los hermanos que daban en la mañana que se llamaba el crecimiento. Hasta ahorita me di cuenta en la mañana y también voy a hablar un punto que tocó nuestro hermano Jorge y un punto que va a tocar más adelante nuestro hermano Ángel, pero no me voy a meter tan a fondo para que él lo pueda explicar mejor. Bueno, en el versículo, hermanos, nos habla algo muy importante sobre ser constantes y nos habla sobre el conocimiento y del crecimiento. Esta tarde, hermanos, vamos a ver el constante crecimiento espiritual. La vida, hermanos, por definición, es un proceso de crecimiento. Todo lo que está vivo en este mundo crece naturalmente. Todo individuo que nace, lo más natural de esperar es que crezca. De no ser así, seguramente existe un problema. Cuando nuestros hijos o cuando sus hijos, su mascota o sus plantas no crecen, enseguida empezamos a indagar por qué no están creciendo, los llevan al médico o le ofrecemos alguna cierta atención para saber por qué no están creciendo. En toda la vida es necesario crecer. Es necesario crecer. Este mismo principio es aplicable al ámbito espiritual. Una característica que debería ser esencial en todos los cristianos debe ser también un crecimiento espiritual. Lo que tal vez nos resulta más difícil en nuestra vida cristiana es nuestro crecimiento. Cuando nos convertimos a Cristo, somos como niños a quienes se les debe cuidar y alimentar, protegiéndoles de todo peligro. Si a un niño no le cuidamos y no le alimentamos, su crecimiento se detendrá. No se desarrollará físicamente y poco a poco sus funciones vitales irán teniendo problemas hasta que finalmente le sobrevendrá la muerte. En un niño espiritual, hermanos, sucede lo mismo. Si no se alimenta y se protege de la palabra de Dios, su crecimiento y desarrollo espiritual se detendrá. Sus funciones vitales, como son la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, el alabar a nuestro Dios, comenzarán a menguar hasta que finalmente el enemigo lo dominará sobre su vida, logrando que éste se aparte, es decir, logrando su muerte espiritual. Pero no les vine a hablar sobre muerte, sino de vida. Lo normal es que los niños se alimenten y a través del crecimiento que tienen sus cuerpos generen anticuerpos que los protejan de las enfermedades físicas. Igualmente los niños espirituales que sustentan
correctamente, con todo buen alimento espiritual, que oran, que leen, que escudriñan, que alaban a nuestro Dios correctamente, ellos van a ir creciendo espiritualmente. Es de esperar, hermanos, que si un cristiano crece en lo natural, también puede crecer en el ámbito espiritual, ya sea en la fe, en su dependencia, en su amor por otros, en su servicio y compromiso con la congregación. El paso siguiente, hermanos, es el alimento sólido. En primera instancia, como papilla, nuestros biberones de leche espiritual, para luego ir incorporando todo aquello que alimente nuestro organismo espiritual. Cuando comenzamos a caminar, hermanos, en Cristo, es cuando comenzamos a leer las Escrituras. En realidad, este es el mayor e imprescindible sustento espiritual. Vayamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, haciendo prosperar nuestra vida y todo nuestro crecimiento y desarrollo nos saldrá bien. ¿En qué debemos crecer? Punto número 1, hermanos. En el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento? Según el diccionario, el conocimiento se suele entender como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. El conocimiento de Dios, hermanos, es el resultado de nuestra relación con Él, a través de la palabra, la oración y por medio del Espíritu. El propósito de Cristo nunca ha sido que nos quedemos estancados, ni tampoco crecer, sino que crezcamos siempre espiritualmente. Él nos manda a crecer en su gracia, es decir, la continua dependencia de Él en todos nuestros aspectos de la vida. Crecer en nuestro trabajo, en la familia, en nuestras relaciones, en viajes, en planes que tengamos más adelante. También somos desafiados a crecer en el conocimiento de Dios por medio del conocimiento bíblico. Pero sin escudriñar la palabra, nadie puede crecer. Sería imposible nuestro crecimiento si no estudiamos la palabra, si no intentamos conocerle, si no buscamos a Dios. El leer y escudriñar, hermanos, constantemente la palabra de Dios nos instruye en su camino. Decía un versículo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No importa lo que nosotros estemos haciendo, hermanos, es necesario que nuestro conocimiento crezca. El mecánico, hermanos, por ejemplo, el mecánico, si conoce más sobre motores, mejor mecánico será. Un doctor, entre más conozca el funcionamiento del cuerpo humano, mejor doctor será. Un chef, entre mejor conozca o más platos conozca, mejor chef será. Por consiguiente, el cristiano, si conoce más de Cristo, mejor cristiano será. Vamos a Jeremías 9:23 al 24. Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocer, hermanos, la voluntad de Dios es de suma importancia en nuestra vida, de suma importancia en nuestro crecimiento espiritual. No podemos hacer ni vivir en la voluntad de Dios si no lo conocemos. Cuando conocemos la verdad de Dios, nuestra perspectiva en la vida cambia. El crecimiento en la verdad es también de suma importancia en nuestra vida. La verdad no es solo un fin, sino que además es un medio de camino.
Una vez encontramos el camino de verdad que lleva a la verdad, debemos de siempre andar por él hasta que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, y esto es cuando Cristo venga. La idea de nosotros es crecer en conocimiento y es con el fin de utilizar esto para poder actuar nosotros con sabiduría. Si no contamos con el conocimiento que se requiere, ¿cómo le vamos a conocer? Punto número 2, ¿en qué debemos de crecer? En fe. Vayamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fin es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? Bueno, nosotros ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este punto, hermanos, también es muy importante para nuestro crecimiento. El hermano Jorge ya nos estaba hablando un poco de esto en la mañana. ¿Qué es lo que nos da identidad como personas cristianas, hermanos? Nuestra identidad cristiana se deriva de la fe en Dios. Ahora bien, la fe en Dios no se queda en plano de las ideas. Por el contrario, la fe en Dios se demuestra por medio de nuestras acciones. Demostramos fe, hermanos, cuando nos unimos a la iglesia. Demostramos fe cuando le adoramos de todo corazón. Demostramos fe cuando cantamos. Demostramos fe cuando le oramos. Demostramos fe cuando estudiamos de la Biblia. Demostramos fe cuando testificamos su amor y les contamos a más personas sobre cómo Dios ha cambiado nuestra vida. Demostramos fe cuando hablamos sobre Él. El verdadero escenario de la fe, hermanos, es el mundo, porque en el mundo es donde pasamos más circunstancias difíciles. Probamos nuestra fe en el seno de nuestra familia, donde interactuamos con las personas más importantes de nuestras vidas. Probamos nuestra fe, hermanos, en lugares de estudio y trabajo, cuando les contamos a personas o les platicamos sobre Dios, con el mismo grupo de personas que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Probamos nuestra fe en la calle, donde interactuamos con extraños en relativo anonimato. Pero también probamos nuestra fe, hermanos, cuando nos encontramos a solas, cuando nadie nos ve. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos a solas? ¿Cuáles son nuestros pensamientos que nos asaltan cuando estamos a solas? ¿Cómo usamos el internet? ¿Qué lugares visitamos? ¿Con quién chateamos? ¿Qué conversaciones manejamos con las personas con las que estamos hablando? ¿Cuáles son nuestros planes a futuro? ¿Cuáles son nuestros anhelos y deseos? Todos sabemos, hermanos, que la fe juega un papel muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe, hermanos, es como un músculo, crece por levantar pesas. Las pesas son la resistencia a las dudas, los susurros mentales, las circunstancias, los obstáculos que se nos presentan en nuestra vida, que nos quieren llevar al pecado. La fe también crece no solamente en intensidad, sino en alcance, como decía nuestro hermano Jorge, de tal forma que creen más de los que antes ya lo habían hecho. Al principio creemos unas cuantas grandes verdades, y luego vamos conociendo más y creemos otras 4, y luego creemos más y creemos 100 verdades. Y conforme más avanzamos, hermanos, más crece nuestra fe. Si creemos más y creemos todo con la misma intensidad que lo hicimos al principio, entonces nuestra fe estará creciendo y verdaderamente estamos avanzando de una forma saludable y saludable mentalmente y feliz. El crecimiento en la fe, hermanos, es deseable y lo es en primer lugar porque la incredulidad es un pecado muy grande y donde hay una fe mínima, ahí está acechando la incredulidad. Pero también, hermanos, si tenemos una fe débil, puede traernos una bendición, pero la debilidad en la fe es un mal.
y contentarse con la debilidad en la fe, sin esforzarnos a crecernos, sin esforzarnos a salir adelante, únicamente será un deliberado de incremento de culpa. Es por eso que debemos de seguir creciendo nosotros, hermanos, en fe. Dios nos llama a crecer constantemente en la fe. Y si decimos constantemente es porque el crecimiento de la fe requiere integridad. La integridad es esencial para el crecimiento y el desarrollo de nuestra fe. Punto número 3. ¿En qué debemos de crecer? Nosotros, hermanos, ya vimos que debemos de crecer en el conocimiento de Dios, debemos de crecer en la fe, y punto número 3, debemos de crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Ya vamos a terminar, hermanos, no se me duerman. Sé que tienen sueño, pero vamos a hacer un esfuerzo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento espiritual, hermanos, es un crecimiento en fe, en amor, en ciencia, en buenas obras, en todo conocimiento de Dios, en conducta, en Cristo, en gracia y en la palabra de Dios. La gracia crece como la luz del día que va en aumento hasta que llega a su fulgor intenso. El crecer en la gracia de Dios es la mejor evidencia de que se posee la verdadera gracia. Las cosas que no poseen vida no crecen. Por ejemplo, el retrato de una persona no puede crecer. Un palo clavado en la tierra no crece. Una cuerda colgada de un árbol no crece. Pero una planta que tenga vida crecerá. Si en nosotros hay vida, es seguro que debemos de crecer. El que está en la verdadera gracia de Dios, hermanos, no está dividido, pues uno es solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verifiquemos, hermanos, para ver si estamos en la verdadera gracia. La doctrina del crecimiento en la gracia es una enseñanza bíblica. Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses 1:3 que la fe y el amor son dos gracias de Dios. Pablo dice que la fe va creciendo y el amor va abundando. 2 Colosenses 1:10 les dice que llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A Efesios les dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo. A los Filipenses les dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 cierra su carta diciendo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Muchas de las parábolas de Jesucristo, hermanos, también nos enseñaron el principio de crecer. Está Mateo, por si lo quieren apuntar, Mateo 13:18 al 23 y del 31 al 32. Él a menudo señaló la importancia de producir buen fruto, también en Mateo 7:15 al 20 y 12:33. Pablo también habló acerca de producir el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 al 23. Si estamos unidos a Dios, hermanos, la vid verdadera, nosotros creceremos y produciremos buen fruto. Juan 15, del 1 al 8. Pablo hace una lista de 6 cosas que tenemos que sacar de nuestra vida si vamos a crecer en la gracia de Cristo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso lo dice en Efesios 4:31. Si queremos crecer en la gracia, hermanos, y tener más esperanza, hemos de buscar más el conocimiento del corazón. Nos imaginamos que lo conocemos y no es así. La mitad de nuestro pecado está oculto a nuestros ojos. No tenemos la menor idea de lo mucho que puede engañarnos el corazón y hasta qué profundidades Satán se puede hundir en lo mejor de nosotros. Conclusión, hermanos. El cambio es difícil, especialmente si es interno. El crecimiento espiritual no es fácil, pero es posible. Piensen, hermanos, ¿en qué clase de mundo viviríamos si cada vez más y más gente se preocupara por el tipo de personas que nos estamos convirtiendo? Dios trabaja en diferentes personas y de diferentes maneras. Algunas personas crecen más rápido, mientras que otras crecen despacio,
pero continuamente. Dios desea nuestro crecimiento espiritual. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. Con su ayuda, hermanos, podremos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a nuestro objetivo. Nuestro tema se tituló, hermanos, el crecimiento espiritual constante. ¿En qué debemos de crecer? Punto número 1, en el conocimiento de Dios. Punto número 2, ¿en qué debemos de crecer? En la fe. Punto número 3, en gracia. Y termino con este versículo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Visitante, hermano, hermana, si estás arrepentido de algo que has hecho, si sientes que tu relación con Dios no es la mejor, te invito a que pases mientras entonamos el himno de invitación. Y a ti, visitante, te invito a que si quieres crecer espiritualmente, a que si quieres formar parte del cuerpo de Cristo, también pases mientras entonamos el himno de invitación. Dios los bendiga, hermanos. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Que mueva mis manos al actuar, que mueva mis labios al hablar.